Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Hoy voy a reflexionar sobre el evangelio de este domingo. La verdad es que es impactante el evangelio del domingo porque nos da unas lecciones impresionantes en la vida. Tanto así de que nosotros vivimos en base a ese evangelio y Dios nos tiene la misericordia gracias a ese evangelio también. Voy a decirlo de esa manera para que ustedes logren entender. Se trata del hijo pródigo. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome, nos sentimos hijos pródigos? En la medida que pasa el tiempo, más nos sentimos hijos pródigos, porque pecamos durante toda la vida. Toda la vida nos hemos dedicado a vivir de acuerdo a nuestras tradiciones mundanas y pecamos de pensamiento, palabra, obra, omisión todos los días. Y sin embargo, en esta parábola, en este relato bíblico es cuando más nos damos cuenta de que Dios es misericordioso para con el que se arrepiente. Por eso voy a decirles que este es el evangelio que vamos a ponerle mucha atención en el día de hoy. Vamos a leer las lecturas, dedicaré alguna cosita a esas lecturas, pero a la que más me voy a referir es a la lectura principal, a la del Santo Evangelio del día de hoy. Por eso, persinémonos muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Joseas o de Jos 5, 9, 12. El pueblo de Dios, tras entrar en la tierra prometida, celebra la Pascua. En aquellos días dijo el Señor a Josué, del libro de Josué 5, 9, 12. En aquellos días dijo el Señor a Josué, hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gigal, y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua comieron ya de los productos de la tierra. Ese día panes ácimos y espigas tostadas, y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Impresionante, ¿no? Yo esto no lo sabía. Claro, Dios llevó por el desierto a ese pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, y como el pueblo tenía hambre, pues Dios les dio maná del cielo, que era una especie de rocío que caía, y entonces la gente lo cosechaba y hacía pan con eso. Y de eso vivían. Luego pidieron tórtolas y todas esas cosas. Pero yo nunca me imaginé y nunca me pregunté, bueno, ¿y cuándo cesó de caer maná? Todos los días llovía maná y nadie podía guardar para el siguiente día, porque todos los días Dios daba el sustento del maná y nadie guardaba. ¿Cuándo cesó? Vea, primera vez que leo yo eso, no sabía. ¿Cuándo cesó? Cuando Moisés se despidió y se murió. Y Josué tomó a su pueblo para entrar a la tierra prometida. Y cuando entraron a la tierra prometida, ya comenzaron a cosechar la tierra y a labrar el campo. Y el campo comenzó a darle frutos, y ya ellos comenzaron a comer de eso que brotaba de la tierra. Entonces hasta ahí cesó el maná. No sabía yo ese detalle tan bonito. Ahí cesó el maná y ya la gente comenzó a comer prácticamente de lo que va a ser la tierra prometida. Sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo. Salmo 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Voy a quedarme con este pedacito. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó
y lo salvó de sus angustias. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Vamos a leer la segunda lectura, 2 Corintios 5, 17-21. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Hermanos, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios, al que no conocía el pecado. Lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Voy a detenerme un pedacitico acá, porque esto es muy importante de entenderlo. Y los hermanos protestantes pareciera que no lo entendieran. Y lo leen, pero desafortunadamente se equivocan en la forma como lo interpretan. Escuchen muy bien. Dios reconcilió al mundo por Cristo. Y porque Cristo fue el que nos dio la reconciliación para con Dios. Está escrito en esta primera parte, hermanos, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Vean, en el Antiguo Testamento, Dios nos deja 10 mandamientos. Y para poder estar en paz con Dios tenía que cumplir los 10 mandamientos, pero la gente era imposible que los cumpliera, porque si fallaba en uno era como si fallara en todo. Por lo tanto, ninguno del Antiguo Testamento se salvaba, porque no eran capaces de vivir de acuerdo a los 10 mandamientos. Siempre fallaba en uno, o en 2, o en 3, y era como si fallara en todo. Solamente Dios toma la decisión de mandar a su Hijo, voy a decirlo así, aquí entre comillas. Cuando Dios le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo para ponerlo a prueba, Abraham protestó quizás al principio, pero para demostrarle a Dios que él amaba a Dios sobre todas las cosas, iba a sacrificar a su único hijo, Isaac. Y por eso cuando ya lo iba a sacrificar, Dios le detuvo la mano para que no le hiciera daño al niño. Pero Dios vio que realmente el ser humano valía la pena. Dios vio en el acto de fe de Abraham que el hombre valía la pena, el ser humano valía la pena. Y por ello manda a su hijo para sacrificarlo, para el perdón de los pecados. Recordemos que eso está escrito en Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Ofrecer dones y sacrificios. Pues Jesucristo va a ser el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote. Por eso Jesucristo muere en la cruz y se rasga en dos la cortina del altar, se rasga en dos. Porque ya Jesucristo entra al lugar santísimo y Él es el que nos libra de todos los pecados de una vez y para siempre, Jesucristo. Por eso es que Jesucristo muere en la cruz como Cordero de Dios. Recuerden, Abraham iba a sacrificar a Isaac como un sacrificio que Dios le había pedido, sacrifícame a tu hijo. Dios vio en Abraham que realmente el ser humano valía la pena, que había gente buena. Y por eso Dios entrega a su Hijo como Cordero de Dios para que sea sacrificado en la cruz. Pero ojo bien, sacrificado como Cordero de Dios.
que es el error que cometen los hermanos separados. Los hermanos separados no ven al Cordero de Dios. Ellos ven a Jesucristo que muere en la cruz, y entonces, como muere en la cruz, dicen: la cruz es maldita. La cruz no es el arma con que mataron a Cristo. Por lo tanto, la cruz es maldita. No ven que lo que muere es un cordero. Muere el Cordero de Dios en la cruz. Dios no detiene la mano. Así como detuvo la mano a Abraham, Dios no detiene su mano. Por eso Jesucristo, cuando iba a morir el jueves santo, que lo iban a juzgar, Él llora amargamente allá en Getsemaní, llora amargamente y le dice: Señor, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí uno dice, como padre de familia, uno diría: yo detendría la mano, yo no mataría a mi hijo. Pero Dios no detiene su mano. Dios deja que todo sea consumado. Y la muerte de Cristo es muy importante. Es muy importante que Jesucristo muera en la cruz. Por eso en algún momento yo hacía una pregunta: si usted tuviese la oportunidad de ir al pasado en una máquina del tiempo, a los tiempos de Jesús, al año 33, y llegara a ese momento y usted tuviera el poder de liberar a Cristo de la cruz, ¿usted lo haría o no lo haría? Y muchos me respondían: sí, yo lo haría. Y resulta que Jesucristo no puede ser salvado de la cruz, no puede, ni debe nadie acercarse a la cruz para salvarlo, porque Jesucristo debe morir en la cruz, porque Él es el que nos va a dar la vida eterna a toda la raza humana. Él es. Si Él no muere en la cruz, nosotros habremos... si Jesucristo no muere en la cruz, entonces nuestra muerte no tiene ningún sentido, porque seguiríamos viviendo en pecado y muriendo en pecado. Pero Jesucristo nos libera de ese pecado. Yo lo entiendo, muchachos. Por eso, cuando Jesucristo muere en la cruz, existe el perdón y la misericordia de Dios para la raza humana, porque Jesucristo ofrendó su vida como Cordero de Dios para liberarnos a nosotros. Y cuando nos libera a nosotros, entonces ahorita hacemos nosotros un pacto de la nueva alianza. ¿Y cuál es ese pacto de la nueva alianza? Que todos nosotros debemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y si nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, entonces le obedecemos en todo lo que Él nos manda. Y así Dios nos perdona. Cuando nosotros vamos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados, Cristo nos libera de los pecados a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí voy entendiéndoles a ustedes esto que les estoy diciendo. Si alguna persona quiere confrontar conmigo esto, hágale, mi hijo. Por eso aquí Pablo decía: porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Por eso Dios manda a sacerdotes al mundo, a reconciliar al mundo con Cristo. Ahí lo está diciendo. Los sacerdotes son embajadores de Dios, que Dios mandó al mundo para reconciliar al mundo con Cristo. Por eso es tan importante el sacramento de la reconciliación, del perdón y de la misericordia. Porque cuando el sacerdote reconcilia al mundo con Cristo, el sacerdote tiene la autoridad de Cristo para perdonar pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo lo dice. Por eso Dios nos mandó para reconciliar al mundo para Cristo, a Cristo. Ese es un error de los protestantes, que no logran entender que los sacerdotes son enviados de Dios como embajadores para perdonar pecados. Dios no baja a reconciliar al mundo. El mundo ya queda instituido con sacerdotes para que en este mundo los sacerdotes tengan ese poder de perdonar pecados. Pero no en el nombre de los sacerdotes, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está escrito en Hebreos 5.1 y en Levítico 5.5. Creo que Levítico 5.12 también dice cómo se debe perdonar los pecados. Entonces ustedes lean Levítico 5.1.
Todo sumo sacerdote será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Los sacerdotes son escogidos por Dios. Por eso un sacerdote se demora 10 años estudiando para ser sacerdote. Y fuera de eso, después de haber estudiado los 10 años, si el obispo no lo unge ni le impone las manos para que él sea sacerdote, ese hombre no es sacerdote. Así puede estudiar 20 años, 30 años, leerse la Biblia al derecho y al revés, pero si no recibe la imposición de las manos, no es sacerdote del Dios Altísimo. No es. Es muy importante que ustedes lo entiendan, muchachos. Todo esto que los hermanos separados lo tergiversean. Por eso es que ellos dicen que no debemos acercarnos a ningún sacerdote, porque un sacerdote es un hombre común y corriente y no tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados, y es un error terrible. Vamos a leer, y aquí más cosas, sino que no nos alcanza el tiempo. A ver si leo otro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Oiga bien esta partecita. Exhorta por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él, en el nombre de Cristo. Ustedes van a un sacerdote, piden perdón por sus pecados y Dios lo perdona. Y los hermanos separados desecharon la piedra angular, la que los podría salvar. Y no entienden qué significa la piedra angular, y cuando la logran entender, la tergiversean. No es como ellos piensan, que es mirando para el cielo, que es la piedra angular Cristo, y mirando para el cielo, Cristo nos perdona desde el cielo. No, Él dejó instituido a 12 discípulos aquí en la tierra para que fueran por el mundo a perdonar pecados. Juan 20, 21, 23. Vamos a leer el Santo Evangelio al que le vamos a dedicar mucho tiempo. Lucas 15, 1, 3, 11, 32. Es un resumen. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. En aquel tiempo, pónganle mucha atención a esta historia, muchachos, porque le decía yo ayer a mi novia, si el Padre me diera la oportunidad a mí de explicar este Evangelio, yo le voy a preguntar a la gente explicando este Evangelio: levanten las manos los que se sienten pecadores. Y seguramente que todos van a levantar la mano. Ahora levanten la mano los que esta parábola o esta historia del hijo pródigo se parece a sus vidas. Y muchos seguramente van a levantar la mano para decir: esa vida de ese hombre, del hijo pródigo, se parece a mi vida. Por eso les digo a ustedes, pónganle mucha atención. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas,
y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No se les olvide lo que les dije al principio: levanten la mano los que se consideran pecadores. Ahora levanten las manos los que piensan que su vida se parece a esta historia del hijo pródigo. Y seguramente que muchos vamos a levantar la mano, porque nuestras vidas, en la medida que va pasando, nos volvemos hijos pródigos, hijos desagradecidos, hijos que no valoramos la vida y no valoramos a Dios, sino que vivimos de acuerdo a nuestras perversiones del mundo. Y entonces nos volvemos lujuriosos, ambiciosos, cometemos todos esos pecados capitales de gula, de pereza, de ambiciones, de lujurias, y todos esos pecados los cometemos en la juventud. Y ya cuando vemos que ha pasado la vida y nos hemos malgastado toda nuestra vida en nuestros pecados y nuestra pobre forma de actuar en el mundo, es cuando ya a través del tiempo nos damos cuenta de todo el mal que hemos hecho para Dios, que todo lo que detestaba a Dios era lo primero que nosotros hacíamos, y lo hacíamos con placer. Nos dábamos cuenta que era pecado y lo hacíamos. No nos arrepentíamos ni siquiera, sino que seguíamos en nuestros afanes mundanos de actuar en la vida. Y entonces Dios nos cuenta esta historia, porque es que se reúne Dios con todos los publicanos y pecadores, pero detrás de él estaban también los fariseos criticándolo. Y a este se reúne con publicanos, ese le gusta es vivir entre los pecadores, mientras que los fariseos siempre se hacían al frente del altar de primeritos para decir: gracias te doy, Señor, porque yo no soy como estos publicanos y pecadores. Yo sí ayuno, yo sí doy limosna, yo sí doy el diezmo, yo me arrepiento de mis pecados constantemente. En cambio estos no. Mientras que el publicano atrás no era capaz de levantar la vista, y en su pensamiento no había sino arrepentimiento y perdón. Y dice la Escritura que Dios tuvo más favor, halló favor y gracia en el publicano, porque estaba arrepentido de sus pecados. Y por eso hay otra frase, es que la Biblia está dividida en una colcha de retazos de colores. Por allá hay otro color parecido que dice que Dios perdona en el último minuto al pecador, por malvado que sea, por muy malvado que sea. Si se arrepiente en el último minuto, Dios le perdona sus pecados. Pero si el hombre que ha caminado derecho durante toda la vida, en el último minuto pervierte su corazón y se vuelca a la maldad, será condenado. Y le preguntan: pero eso no es justo el proceder de Dios.
Y Dios le dice, no es justo mi proceder o no es justo el proceder de ustedes, que deberían actuar de acuerdo al mandato que yo les he dado. Quien actúe de acuerdo a lo que yo le he mandado, se salvará. ¿Y cuál es ese mandato? Que hasta el último minuto Dios espera el arrepentimiento. Pues bien, estamos en este tiempo de Cuaresma, tiempo de arrepentimiento, de ir al confesionario a pedir perdón. Y aquí muestran un ejemplo, 2 hijos, uno mayor y uno menor. Y el hijo menor pide que le dé la parte que a él le corresponde de la herencia. El papá no está obligado a darle la herencia al hijo, porque él está vivo. La herencia se da después de muerto, pero el papá se la da. Tenga pues, hijo, su mitad. Y el hijo se va y se la malgasta en lo que yo ya les dije a ustedes. Todos pecadores. Levanten la mano el que no sea pecador. Todos somos pecadores. De pronto los protestantes ahorita son los únicos tontos que dicen que ellos ya no pecan, porque viven cargados de una ilusión toda boba, que creen que porque el pastor les dice que ya no pecan, entonces ellos ya no pecan. No, es que yo ya no mato, yo no robo, yo no tomo, yo no bailo pegado, yo no... Entonces se sienten que ya no son pecadores y se les olvida que nosotros pecamos de pensamiento, palabra, obra u omisión. Todos los días pecamos, y que hasta el más santo de los santos peca 7 veces. Ahorita, ¿cuántas veces peca un protestante? El primer pecado que tiene un protestante es el negar que tiene pecados. Ese es el primer pecado mayor. Y otro pecado mayor, el de la apostasía, negar a Cristo. Por lo tanto, todos pecamos. Regresemos a esta historia. Este hombre va y se malgasta toda su fortuna, y su fortuna son todos lo que Dios nos ha dado, y nos volvemos lujuriosos y todo esto, y nos volvemos todo. Pero llega un momento en la vida, que es este momento, el tiempo de la reconciliación, en que nos detenemos en la vida y decimos, Dios mío, mi vida toda la vida ha sido un caos. Y mi papá siempre me dio oportunidades, y ahorita estoy aguantando hasta hambre. Todos los negocios que yo me hacía ya no me salen, ya no funcionan. Ahora aguanto hasta hambre y me siento débil en este mundo. Ya sé, voy a regresar donde mi padre a pedirle perdón, y le voy a decir que me trate como a uno de sus empleados, pues ya no soy digno de ser hijo de él. Pero mire, aquí se refleja la misericordia de Dios, que él tomó la decisión de ir, pero ojo pues, tomó la decisión de ir donde el Padre. Ojo, tomó la decisión de ir, porque hay muchos que no van. Y el Padre, ustedes han escuchado en este relato que el Padre vino a buscarlo. En ninguna parte dice que el Padre vino a buscarlo antes de que él tomara la decisión. Ni el hijo mayor tampoco vino a recomendarle, venga, hermanito, usted está en pecado, regrese donde papá, regrese a la casa. Ni el hijo mayor siquiera ahí fue. Y el papá tampoco. Ustedes en ninguna parte escuchan, hijo, venga, deje de vivir en pecado, venga, reconcíliense, véngase para la casa, hijo. ¿Ustedes escuchan eso? No, en ninguna parte dice eso. Solo dice que el hijo tomó la decisión de ir. Y cuando tomó la decisión de ir, caminó hacia el Padre. Y aquí viene la misericordia de Dios. Que el Padre lo vio venir a la distancia. Óigalo bien, no esperó a que viniera el Hijo, no esperó. La misericordia de Dios dice que cuando el hombre toma la decisión de ir a la reconciliación, Dios sale a su encuentro. Eso es muy bonito. Dios ni siquiera esperó a que él llegara. Ya Dios salió a buscarlo y se fue a reconciliarlo. Y cuando llegó, no, pues esa partecita me hace llorar a mí, porque todos los que somos papás, buenos papás, vivimos enamorados de nuestros hijos. Y dice acá que cuando llegó al hijo, no hizo sino besarlo, abrazarlo, llenarlo de besos por todas partes. Y ahí mismo llamó a sus criados. Eso está escrito en la Biblia, que cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Por cada pecador que se arrepienta, hay fiesta en el cielo. Y aquí lo vemos. El Padre mandó a llamar a sus criados. Matemos al marrano encebado.
vayan y me lo bañan, me lo vistan, pónganle en el anillo que lo representa como hijo mío y vístanmelo bien bonito, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido, mas ha sido hallado. Ese es lo mejor, la reconciliación. Yo no sé los hermanos separados cómo son tan tonticos de no darse cuenta de esa misericordia de Dios y dicen que prefieren arrepentirse con mi Padre que está en los cielos y mirar para el cielo, cuando el Señor dice en su palabra Juan 20, 21, 23 que debemos ir al sacerdote, que debemos ir a reconciliarnos con el sacerdote, porque Dios, de acuerdo a lo que dice Pablo, dio potestad aquí en la tierra a los hombres para perdonar pecados, y dicen que no, y no van al sacerdote y desprecian la misericordia de Dios. Por eso cometen un pecado que llama apostasía, que es renegar de lo que Cristo ha ordenado. Pues bien, hace este encuentro, le perdona sus pecados a este hijo, mata el becerro cebado y hace una gran fiesta. Pero sucede otra historia paralela, y es que el hijo mayor, que toda la vida ha vivido con el padre, se da cuenta que le están haciendo una fiesta. Llama a uno de los criados y ¿qué pasa? No, pues su hijo, su hermanito menor que regresó a la casa, arrepentido y llevado el berraco, y Dios le perdonó todos los pecados. ¿Cómo? Si ese hijo que fue tan malvado, tan perverso, tan miserable, se arrepintió y Dios viene arrepentido y Dios lo perdona. No, yo no estoy de acuerdo con eso. En el último minuto de su vida, si un hombre malvado, por muy malvado que sea, se arrepiente de sus pecados, Dios le tendrá misericordia y le perdonará los pecados. ¿Qué debe hacer? Ir al sacerdote. Por eso yo les he dicho a ustedes, si en casita hay un enfermito que está moribundo, llévenle en el sacerdote, porque de esa forma esa personita recibirá el cielo. Y yo les conté una historia esta semana, que un hombre en Cartago, creo que, no recuerdo qué sacerdote dijo, que llegó a la casa de él porque estaba en el último ya, porque tenía cáncer terminal, a reconciliarlo, y también llegó el contador, y el hombre, que toda la vida fue ambicioso y tenía muchas propiedades allá en Cartago, prefirió recibir al contador que al sacerdote para pedir perdón por sus pecados, y prefirió recibir al contador para que le diera cuentas de las propiedades, y murió. No pudo recibir al sacerdote y no lo quiso recibir. Un error gravísimo. Hoy ese es el mismo cuento para ustedes. Si ustedes tienen una personita enfermita en casita, llévenle en el sacerdote. No le nieguen esta oportunidad, este regalo. Mi hijo estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. Pero si ustedes lo dejan ahí sentadito, acostadito, muriendo, va a morir en pecado y no va a ir al cielo. A lo mejor va al purgatorio o se va para el infierno, de acuerdo a cómo se haya comportado. Es muy importante que ustedes lo sepan y le den ese regalo. Pues bien, este hermano no quería entrar, le dio rabia. Por eso es que en el Padre Nuestro está escrito: perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si ustedes no perdonan, el Señor no los perdonará a ustedes. Y así está escrito. Y aquí este hermano no quería perdonar al hermano. Ese hijo tuyo, ni siquiera le dijo ese hermano mío, sino ese hijo tuyo se malgastó todo y usted le va a perdonar después de que se malgastó todo. Y el Señor le dice: hermanito, perdone a su hermano y Dios te perdonará a ti también. Hermanito, reconsidere, hijo mío, reconsidere. Tu hermano estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ha resucitado. Hagamos una fiesta, celebremos un banquete a que este hermano ha resucitado. Ayer le preguntaba yo al padre Nixon y al ministro William, y él decía que el hijo no entró, que el hijo prefirió quedarse afuera, que porque ahí no dice si entró o no entró. Y yo digo que sí entró, porque el padre benevolente sale al encuentro del hijo mayor y le dice: hijo, mira,
Mira, hijo, tú siempre has estado conmigo. Mira, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tu hermanito ha sufrido mucho en la vida. Él tuvo que ir a darse garrote en la vida con sus pecados y con la vida para darse cuenta que el reino de Dios era más importante. En cambio tú siempre has estado acá, no sienta envidia. Venga, celebremos juntos, celebremos juntos. Celebremos ese banquete por tu hermanito. Él estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado, entremos. Y yo sé que ese hermano mayor fue tocado y entró, abrazó al padre y entraron juntos a celebrar a su hijo. Pero el padre Nixon dice que no, que ahí dice que él no entró. Y el ministro William dice que no, que él no entró, que porque ahí no está escrito. Yo digo que sí entró, se arrepintió el más pecador, no se va a arrepentir el hijo. Pues bueno, es un mensaje que les queda a ustedes también, porque recuerden, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos perdonará a nosotros tampoco. Espero que les haya gustado esta historia tan bonita. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.